Bien, buenas tardes jóvenes. Pues vamos a iniciar la sesión de hoy que si bien no corresponde a práctica y vamos a dar teoría, antes de iniciar con la sesión de teoría, pues para no desaprovechar el tiempo, porque hoy no tenemos práctica, vamos a comentar algunas cosas relativas a la práctica. Primeramente, ustedes, ¿tienen alguna pregunta en relación a la realización de sus prácticas de estacado, de acodado o de siembra más trasplante? Ahorita en la fase que vamos de siembra, ¿tienen preguntas? Adrián Álvarez, diga. ¿Cuánto tiempo empieza a enraizar el acodo? Depende, compañero, primero, ¿de qué especie estamos hablando? Hay varias especies, profe, de guayaba, de árbol que aquel dice coite y de otras. Bien, ¿en dónde las puso usted? ¿En qué parte de la República? Las ramas del acodo aéreo. Le pregunté que qué parte de la República las puso, compañero. Perdón, hay, en Chiapas. Bueno, sí, Chiapas realmente es muy chiquito y todos los climas son iguales, ¿verdad? En el norte de Chiapas, ya pegado a Tabasco. Ah, no, pues sí, que esté pegado, que no esté pegado a Tabasco, sí me ayuda mucho a mí para saber más o menos cómo está el clima y cómo está el sustrato. Sí, muy buena información, compañero Adrián Álvarez. ¿Tendrá alguna otra información que me quiera dar que crea usted que afecte el enraizamiento de los acodos? ¿No? ¿No tiene más información? Todo esto también llueve mucho. Ah, le entró agua a mis acodos, profe, como 3 le entraron agua. Porque está lloviendo todos los días, está lloviendo. Sí, está bien. Bueno, al menos ya nos dijo que es lluvioso. Ahora nomás falta saber si es clima cálido, templado, tendiente a frío. ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Cálido, ¿Cómo le haré cálido, para húmedo, pues. saber? No le entiendo, compañero. ¿Qué? ¿Me escucha? Pues mire, yo Me oye. intento escuchar, estoy oyendo con atención, pero su mugre micrófono o su sistema computacional parece ser que son o muy chafas o están mal configurados, porque se oye horrible. Estoy en la calle, profe. Bueno, pues mire, mejor entonces lo dejamos para otro día que puedan oírse bien su bonito micrófono. Gracias de todos modos. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Giovanni, diga usted. Eh, ya ve que usted nos dio chance de aplicarles auxinas a los esquejes. Entonces, mi pregunta era, ¿solamente se le aplicaría una vez las auxinas a los esquejes o podrían ser más veces? Mire, yo les recomiendo que sea nada más una vez. No hay ninguna razón para aplicarles. ¿Qué tipo de auxinas les aplicó? Radix con 10,000, así decir. A ver, fíjese usted muy bien lo que le pregunté, compañero. Fíjese muy bien lo que le pregunté. ¿Qué tipo de auxinas les aplicó? No sabría decirle qué tipo. ¿No se fijó usted cuál es el ingrediente activo de ese producto? No, no me he fijado. Ay, qué lástima. Miren, lamentablemente, jóvenes, antes de la clase de ustedes, tengo una clase con el grupo de sexto año, que por burros, irresponsables, perezosos, indolentes, me hacen enojar mucho. Entonces, cuando llego hoy, el día lunes, a la clase de ustedes, no estoy de mucho humor como para aguantar sus tarugadas. Si fuéramos dos comadres, compañero, el que me acaba de preguntar, quién sabe quién sería. Si fuéramos dos comadres, ay, comadrita, que fíjese usted que ya termina usted de lavar. No, comadrita, fíjese que todavía falta mucho porque los calzones de mi viejo están muy, muy sellados. Y estuviéramos hablando de enraizadores de acodos o de estacas. Bueno,
Pues es de esperarse que esas comadres no supieran cuáles fueran los ingredientes activos, ¿verdad? Pues porque pues no es su área de desempeño, de interés. No se esperaría que ellas tuvieran ese conocimiento. Pero ustedes no, jóvenes. Ustedes ya se espera que se desenvuelvan como ingenieros agrónomos, claro, digámoslo, en gestación, en preparación. Pero pónganle un poquito de ganas, que se diga, pues este ingenierillo agrónomo, pues medio sabe leer. Pues sí, sabe leer, pero no lee. Fíjese usted, señor productor, que se está basando usted en este ingenierillo que le dijo que le pusiera Radix, pero cuando usted le preguntó qué tenía, qué ingrediente activo, él no supo. O sea, nada más se queda con la receta que le dio el encargado de la tienda de agroquímicos y es todo. Pues sí, parece ser que sí, ¿verdad? Entonces pregúntense ya ustedes, jóvenes, ¿qué tipo de ingenierillos o de ingenieros quieren ser? Si tienen vocación para esto o no. ¿Está bien? Bueno, continuamos. Adrián Álvarez, ¿qué quiere usted? Adrián Perdón, Álvarez. profe, no soy yo. Perdón. Bueno, tenía su mano levantada, pero bueno, en fin. ¿Está alguien más que tenga alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? Señores ingenieros agrónomos en preparación, o deberé decir ingenierillos agrónomos, no sé, todavía no lo sabemos, ¿verdad? Ya después del primer informe de prácticas, ya me daré cuenta. Jefe de grupo, ¿recuerda usted las instrucciones que le di? Bueno, no tiene que recordarlas. Bueno, no tengo que preguntarle al jefe de grupo. ¿Qué carambas? Voy y lo reviso, que soy tan inútil también. Pues parece ser que sí, ¿verdad? Déjenme ver qué instrucciones les di para la práctica. Terreno, siembra. Ah, bueno, sí, los experimentos, sí. En esta, pero en la de injertación, permítanme ustedes. Ah, qué barbaridad, aquí está. Práctica de injertación, jefe de grupo, ¿recuerda usted de cuántos injertos les dije que me tenían que entregar informe? ¿O no les dije? Soy sincero, profe, no me acuerdo, la verdad. No recuerda. ¿Alguien se acuerda, jóvenes, de cuántos injertos les dije que me tenían que hacer un informe cada quien? Porque Adriana Álvarez, diga. De uno había dicho no. No sé, compañero, le estoy preguntando. ¿Por qué me contesta Sí, con una había dicho que de pregunta? uno. A ver, Que de uno espérese. Cuando yo les diga, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Háganme una pregunta, ¿sale? Cuando les pida una respuesta, denme una respuesta. Marco Antonio Santiago, dígame usted. De uno, profesor. Uno, ¿verdad? No creo habérselos dicho, pero si no se los dije, tiene que ser de uno. Bien, algo que sí me acuerdo que no les dije es que es de qué longitud tienen que ser los cortes. Yo les dije que podría ser cualquier tipo de injertación de las que vimos o incluso de las que no vimos, ¿verdad? Por ejemplo, de enchapado lateral, de hendidura o de astilla, que son los tres que revisamos. ¿Por qué revisamos nada más tres? No me acuerdo si se los dije o no se los dije, porque eso ya fue hace 2 semanas. Porque con un tipo de injertación que conozcan ustedes pueden injertar cualquier tipo de planta que se les ocurra. Eso que dicen los viveristas de que no, es que el injerto de mango, si no lo hacemos por enchapado lateral, no prende. Oiga, señor, ¿y lo ha hecho alguna vez de otro tipo? No lo ha hecho. Entonces, ¿cómo sabe que no prende? No, pues no prende. Ay, Dios mío, pareciera que estoy hablando con alumnos de 5º año. Bien, es básicamente lo mismo. No es cierto, sí prenden. Por ejemplo, los injertos de aguacate, de mango, de cítricos, de rosa, de durazno, de manzano,
de muchos tipos de especies, de muchas especies. Si los hacen ustedes las injertaciones por enchapado lateral, por astilla, por hendidura, por anillo, de corteza, de cualquier tipo de injertación que ustedes quieran hacer, tiene que prender. Si no prenden, pues es que son ustedes muy chafas, pero tiene que prender. Entonces, cualquier tipo de injertación pueden ustedes utilizarla. Si ustedes hacen la injertación de enchapado lateral, los cortes largos, tanto en el injerto como en el portainjerto, tienen que medir al menos 4 centímetros. Oiga, profe, ¿y si los hago más chiquitos? Miren, si los haces más chiquitos, sí van a aprender, pero yo no se los voy a calificar como si con calificación aprobatoria. ¿Pero por qué, profesor? Es que es usted un arbitrario. Sí, sí lo soy. Nada más por mis pantalones se me ocurre que tiene que ser de 4 centímetros de longitud. Es mejor que hagan ustedes los cortes largos a que los hagan cortos. Y en la injertación de astilla, los cortes tanto en el portainjerto como en el injerto tienen que ser de 3 centímetros. Y en el informe que me entreguen, ustedes me van a decir cuál fue la secuencia de realización de la injertación. Y tienen que demostrarme que los cortes miden al menos 4 centímetros en el caso de injertación de astilla, perdón, de hendidura y de enchapado lateral, y 3 centímetros en el de astilla. Yo les sugiero, ¿verdad? Sé que ustedes son muy, muy listos y, se las pescan, pero al vuelo, que entonces van a decir, pues entonces voy a poner una regla que tenga graduación en centímetros al sacarle la foto a mis injertos y a mis portainjertos. Al momento de hacerlo, no vayan a querer sacarle la foto a una foto, sacarle la foto a una foto y que la foto esté cerca de una regla en realidad, no, sino que tiene que ser original. Oiga, profe, pero es que yo mis injertaciones ya las hice. Pues qué lástima, van a tener que hacerlos otra vez si quieren. Si en el informe no me demuestran ustedes que miden al menos 4 centímetros y 3 centímetros respectivamente, bueno, o correspondientemente, van a tener un 0 en la calificación. Jefe de grupo, ¿me está oyendo? Sí, profe. Soy demasiado arbitrario, demasiado autoritario, demasiado caprichoso y demasiado... ya se me olvidó otra palabra que tenía. ¿Soy demasiado o está bien, jefe? ¿Cómo ve usted? 50-50, profe. Es usted listo, jefe de grupo, usted nos echa malas, porque qué tal si dicen, profe, está bien que sea usted estricto, aunque se le haya olvidado porque está viejillo, pues está bien que sea estricto. Y tampoco dicen, no, profe, pues es que hace usted mal, pues porque nosotros ya trabajamos y ya nos hizo perder el tiempo. Entonces dice 50 y oye, eso está listo, usted se me hace que va a ser político. Está bien. Entonces, jóvenes, vuélvanlos a hacer, jóvenes. De todos modos, los que ya tienen, déjenlos y sigan la secuencia. También saquen foto por ahí de si brota alguna yemita del injerto, etcétera, etcétera. Lo que ustedes me quieran mostrar en el informe, sáquenle no saquen demasiadas fotos, ¿eh? Bien. ¿Tienen preguntas? ¿No tienen preguntas? ¿Tuvieron problemas en relación a la práctica de siembra? ¿No tuvieron problemas o no tuvieron problemas? El equipo que tuvo que dar los tratamientos de calor y creo que son 2 equipos que tuvieron que dar, uno tratamiento de calor y otro tratamiento de agua. ¿Han tenido algún problema? ¿Van a tener sus plantas listas para presentar los resultados para la próxima clase, para el próximo lunes? No tiene ninguna pregunta. Carlos Aram, diga usted. Sí, profe. Bueno, solamente para comentarle que apenas puse las plantas con el tratamiento de calor porque no podía conseguir el termómetro. A ver, no le oí muy bien, pero ¿apenas pusieron las plantas?
En mi caso tiene 3 días que lo sembré porque no Pregunté, podía compañero, conseguir el terreno. pregunté. Nada más usted me puede contestar sí, no o no sé. Pregunto, ¿apenas pusieron las plantas? Compañero Carlos Aram. Espérame tantito. Sí. Pues qué raro, porque se trata de poner semillas. Déjame callar a mis perros. ¡Cállense! Pues qué raro, compañero, porque se trataba de poner semillas. ¿Qué plantas pusieron, compañero? Carlos Aram, ¿quieres seguir participando o no? No le entiendo nada, compañero. ¿Usted también me está hablando de su bonito teléfono en la calle? No, en la computadora. No, pues sabrá Dios qué nos querrá decir, compañero. La verdad es de que... Déjenme callar a esos animales. ¡Órale! ¡Ya cállense! ¿Quién más quiere participar? Espérenme que no estoy aquí en la computadora. Marco Antonio Santiago, ¿usted tiene alguna pregunta, algún comentario? Jefe de grupo, ¿usted me oye bien? Sí, profe. Marco Antonio Santiago, ¿quiere participar o no? No, profe, así está bien. Pues entonces, ¿para qué levanta la mano? No, profe, yo no la levanté. Es que algo está pasando desde la mañana. Hay compañeros que a mí me parece que levantan la mano y parece que no la levantan. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre lo que pregunté? ¿Qué pregunté? Que si para la próxima semana van a tener sus resultados listos para presentárnoslos. No hay preguntas. Supongo entonces que todo está bien. Ante mi arbitraria, unilateral imposición de que vuelvan a hacer las injertaciones para mostrarme que hicieron los cortes de la longitud que les acabo apenas de indicar. ¿Alguien quiere manifestarse? ¿No? Bueno, sirve que practican. Valencia Sarmientos, diga usted. Por favor, profe, ¿puede volver a repetir las medidas? Sí, compañera, 4 centímetros para injertaciones de hendidura y de enchapado lateral. En las de enchapado lateral, 4 centímetros para los cortes largos. Para los cortes cortos, con 1 centímetro es suficiente. Y 3 centímetros para los cortes de las injertaciones de astilla. Marco Antonio Santiago, ¿quiere participar? Era lo mismo, iba a preguntar lo mismo que la compañera, profe. Santiago Gaucín. Profesor, ¿la fuerza tiene que ser esas técnicas de injertación? No, compañero. Ay, Dios mío. No le dije que pueden usar las que se les pegue la gana, compañero. Las que quieran. ¿Sale? Bien. Víctor Manuel Arzola. Para decirle lo del equipo de tratamiento de calor de las semillas, No le entiendo. ¿Qué significa para decirle los del tratamiento de calor? No entiendo. ¿Qué intenta usted? es comentarle lo que Carlos ¿Cómo Arán que no le pudo comentarle? comentar. No sé, compañero, hábleme en español. ¿No está usted en el noticiero del 13? Bueno, ya no es el 13, ¿verdad? Donde aparece este burro de Alatorre que comentarles que esto y que el otro y que más allá. Es un esquema, es una manera de hablar de esos burros. Usted oye los noticieros, ¿verdad, compañero? No sé ¿No? quién sea Javier Alatorre. Bueno, pues está usted cometiendo los mismos errores que ese burro. Querido profesor, yo, es decir,
dice usted el sustantivo, en este caso utilizando el pronombre en primera persona de lo singular, es decir, yo. Quiero, es decir, menciona usted un verbo conjugado con la primera persona del singular. Decirle, ahora sí, me da usted un verbo en infinitivo, ¿sí? En la forma pronominal para la segunda persona, ¿verdad? Pero no, si empieza usted con decirle que esto y que el otro, que más allá, yo voy a hacer de cuenta que bueno, a mis perritos sí los callo porque me molesta que estén ladrando y no les hago mucho caso. A usted sí le tengo que hacer caso, pues porque es mi alumno, ¿verdad? ¡Cállese! Pero no voy a entender lo que me dice. O me habla correctamente, compañero, o no es plática conmigo. Tiene que empezar su alocución con un sustantivo y después un verbo conjugado, no un verbo en infinitivo. Lo oigo, compañero. Yo quiero decirle ¡Ay, qué bonito se oyó, compañero! ¡Ay, de veras que descansé, mi hígado descansó! ¡Ay, después todos esos años de kinder, de primaria, 6 años de primaria, 3 años de secundaria, 3 años de preparatoria, están rindiendo frutos? Muy amargos, ¿verdad? Y muy chiquitos, pero están rindiendo frutos. Siga usted, compañero, qué bonito habla usted. Dígame usted. Yo quiero decirle que los del equipo de tratamientos no Dígame nada más tendremos los que del equipo, compañero, dígame un sustantivo, los los perros del integrantes equipo, del equipo. los integrantes del equipo, muy bien. No. Es que fíjese usted que sí, yo soy doctor en ciencias, ya estoy viejo, la edad me da sabiduría, pero todavía no adivino el pensamiento. Entonces va a tener que decirme de quiénes está hablando, ¿verdad? A ver, adelante, compañero, lo oigo. Los integrantes del equipo de tratamientos, no tendremos listas las plantas para el día lunes. Tal vez entonces para el domingo. Compañero. Víctor Manuel. Ajá. ¿Me oyó o no me oyó? Sí. ¿Y qué me dice? ¿Para el domingo las tendrán? ¿Cuál domingo? Pues yo también le estoy preguntando, ¿cuál lunes? El lunes 18 de octubre del 2021. Ah, muy bien. ¿Verdad que sí, compañero? Mire, compañero, ¿usted de dónde es? De Tierra Caliente, de Guerrero. Guerrero. Ahorita ha de estar haciendo calor, ¿verdad? Pues sí, relativamente. Bueno, le propongo esto, mire. Invíteme a su bonito pueblo. ¿Hay prostíbulos allí en su pueblo? Pues tiene que haber donde. No, no tiene que haber. Puede haber o puede no haber. Entonces le pregunto yo, ¿hay o no hay prostíbulos en su pueblo? Sí, sí hay. Bien, mire, le propongo esto. Invíteme usted un día a estos al prostíbulo de su pueblo. Esté dispuesto a comprarme muchas cervezas bien frías y a que varias nalgonas que estén encueradas ahí alrededor de nosotros. Y usted paga todo. Solamente así voy a permitir que hable como está hablando, compañero. Es la única manera como voy a permitir que usted hable de la manera irresponsable y letrada como usted está hablando. Entonces, usted me tiene que decir que para el lunes, tal lunes, que ya me lo dijo, no van a tener listas las plantas, pero tuve que regañarlo, compañero. Entonces, fíjese muy bien cómo habla, sobre todo por una cosa, se lo propongo, porque para el examen
yo voy a exigirles que me lo contesten con palabras bien organizadas en el idioma español. Si quieren mencionarlo, si quieren contestar el examen en inglés, no tengo ningún problema con eso. O en italiano, también lo entiendo. Pero pero tiene que hablarlo bien, compañero, porque si no lo voy a reprobar. Yo sé que a lo mejor allá en su bonito pueblo no son muy exigentes en las maneras de hablar, pero en su bonito pueblo, pues con los vagos inútiles con los que se junta allí en la esquina de su pueblo, pues ellos no le exigen. Yo sí le exijo, compañero, y los exámenes me los va a tener que contestar de manera adecuada. Así es de que le propongo, mejor esta otra cosa, que ponga un poquito de cuidado usted y todos sus compañeros en hablar más o menos de una manera correcta. ¿Sale? ¿Cómo ve usted? ¿Acepta o no acepta? Pues acepto. Acepta. ¿Qué acepta? ¿Invitarme al prostíbulo de su pueblo o hablar de manera correcta? Pues si quiere las dos cosas. Órale, compañero, terminando la clase nos ponemos de acuerdo. El pasaje sí lo pago yo, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué más me tiene que decir, compañero? Suponiendo que tanto usted como yo vamos a hablar de manera, pues, vamos a decir, no correcta completamente, pero casi correcta, porque yo también me llego a equivocar, ¿verdad? Al final de cuentas soy humano y me llego a equivocar. A ver, dígame usted, ahora sí, dígame lo que me quería decir desde un inicio. Lo oigo, compañero. A ver, tenemos en este momento al compañero Víctor Manuel Gaucín. No, perdón, me equivoqué. Víctor Manuel, ¿qué? Arzola. Arzola, que me quiere decir algo. Adelante, compañero. Le voy a ayudar. Usted puede iniciar diciendo, querido profesor, le quiero decir que tal cosa y tal cosa. Eso de querido profesor no es obligatorio, ¿eh? Profesor, le quiero decir que para el día 18 de octubre del año 2021, el equipo de tratamientos para calor, no tendremos las plántulas. Pero yo no le estoy pidiendo las plántulas, compañero, yo le estoy pidiendo los datos. Bueno, los datos. Por fin, ¿las plántulas o los datos? Los datos. ¿Y por qué no los van a tener? Compañero, ¿está usted por ahí, Víctor Manuel? Espéreme que me contesten los del equipo. Uy, pues que Dios lo ayude, después me habla otra vez. Marco Antonio Santiago, diga usted. Profe, no tengo levantada la mano. Sí la tenía, compañero. Lo que pasa es que algo le pasa a Teams que está haciendo que varios levanten la mano. Santiago Gaucín, ¿quiere decir algo? Profe, yo tampoco tengo levantada la mano. Miren, en el video que van a poder ustedes revisar, van a poder darse cuenta que sí, bueno, al menos yo la veía aquí que tenía la mano levantada, por eso les estoy dando la palabra. Pero si no es así, no hay problema, nada más traten de contestarme pues, lo más pronto posible, ¿no? Para no perder tanto tiempo. Ya saben ustedes que a mí no me gusta perder el tiempo en tarugadas. No, sí me gusta perderlo. Pero de todos modos, pues a mí yo sí puedo porque soy el administrador del curso, ustedes no. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Nada en referencia a esas prácticas? Jefe de grupo, ¿está usted ahí? Sí, profe. ¿Los espanté mucho, jefe de grupo, con estos regaños que les acabo de dar? No, profe. Está bien. ¿El compañero Elizawindanda nos quiere decir algo? Sí, así es, profesor. También pertenezco también soy integrante del equipo que le tocó los tratamientos de calor a las semillas. Sí. Bueno, con respecto a lo que decía mi compañero, es que debido a los métodos y al tiempo de la realización de estos,
Las siembras apenas se realizaron y dudamos que se pueda concluir la práctica satisfactoriamente y con los datos que usted requiere. Entonces, era lo que trataba de explicar mi compañero, que se nos sería imposible entregar la práctica ya conclusa el próximo lunes. Y Sí, claro, eso yo ya lo había previsto. Precisamente por eso les pregunté desde hace como media hora si tenían algún inconveniente. Y es apenas que usted me lo está diciendo ahorita. No crean que yo no lo había previsto. Esta práctica ya la he hecho hace muchos años y así la diseñé yo. Entonces, ¿proponen algo? Helios. sí, así es. Nuestra propuesta es si nos pudiese alargar el tiempo de entrega de la práctica una semana para que pudiese Creo que es procedente. contrastarlo. Miren, entonces vamos a tener la presentación de los resultados no el próximo lunes. ¿El lunes qué sería? Hoy estamos a cuánto, a 11. El lunes 18 sería el lunes 25 que se haría la presentación de los resultados de la parte A de la práctica de siembra más trasplante, es decir, la parte de siembra. ¿Alguien quiere decir algo en relación a esto? ¿Esta modificación de fecha aplica para todos? ¿O Para solamente? todos, Ok, para gracias, maestro. todos. Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo? Pero apúrese, por amor de Dios, porque el compañero Víctor Manuel Arzola se tardó media hora y hasta entre lo que hizo, decía sus alocuciones y lo regañé y hasta que participó Helios. Adilene Yaray, diga usted. Profesor, si todo el equipo llevó a cabo un experimento con los tratamientos que elegimos, ¿vamos a presentar el experimento de todos o solo el de un compañero? A ver, cuando dice si todo el equipo, pues es que yo espero que lo haya hecho todo el equipo, que se hayan distribuido el trabajo, lo pudieron haber hecho. Lo que intenta usted decirme es de que cada uno, todos y cada uno de los integrantes del equipo realizaron todo el experimento. ¿Eso es lo que intenta decirme? Sí, profesor, disculpe. Ay, híjole, de veras, es que sí cuesta este idioma español que no está hecho ¿para qué? ¿Para jóvenes? No, sí está hecho para jóvenes. Este idioma español que no está hecho para extranjeros, pues no, también los extranjeros lo pueden usar. Este idioma español que es tan difícil, se nos dificulta mucho. No, compañera, de todos los experimentos, ustedes van a discutir cuál experimento fue el que dio resultados más, ¿cómo decirlo? Más consistentes, ¿sí? Y ustedes van a elegir el experimento que me quieran presentar, ¿sale? Sí, profesor, gracias. Ustedes eligen. Nada más en su metodología, así muy rápido, dicen todos los integrantes del equipo, realizamos cada quien el experimento en sus bonitas casas y le vamos a presentar el experimento que realizó fulano de tal y él lo va a presentar. Ah, bueno, pues órale. ¿Qué pasó, Helios? Dígame. No, profesor, no tengo la mano Bueno, levantada. es que les digo que Teams está medio raro porque aparecen manos levantadas y bueno, ni modo, está bien. Así los voy a estar molestando, ni modo, jóvenes, porque a mí me parece la mano levantada. Bien, si no hay ningún otro comentario, díganme, ¿hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, alguna duda que ustedes tengan? Profe, sobre el testigo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ah, sí, hay que levantar la manecita, ¿verdad, Valencia Sarmientos? Ya llevamos más de un mes y todavía no se acostumbran a levantar la mano. Ay, Dios mío, pues qué deberé y todavía no como, me está cayendo la bilis en ayunas, ni modo. Dígame usted, compañera Valencia Sarmientos. Bueno,
cuando estábamos intentando ponernos de acuerdo para revisar la práctica con este, salió la duda de que bajo qué método de siembra habría que sembrar el testigo. ¿Me quiere decir algo más? ¿O ya no? Pues quería saber si el método de siembra para la plantación testigo sería cualquiera que eligiéramos o una semilla por hoyo, por unidad establecida. La pueden sembrar como se les pegue la gana, compañera. Y recuerde usted que las semillas se siembran y las plantas se plantan, ¿sale? Y cuando tengan una pregunta, compañeros, pues háganme la pregunta. Querido profesor, ¿por qué es usted tan mula? Ah, bueno, ya les contestaré porque soy así de mula. Querido profesor, ¿por qué es usted tan exigente? Ya les diré. Querido profesor, ¿cuántas semillas vamos a utilizar? Ya les diré cuántas semillas. Oiga, profesor, es que yo no sé cuántas semillas vamos a utilizar. Ah, pues mira qué bueno que me comentas que no sabes, ¿verdad? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Pues que no me contestó mi pregunta, es que no me hiciste ninguna pregunta. Ay, Dios mío, pues ni modo, les tengo que enseñar a hablar. Esa es la triste realidad y ustedes tienen que aprender, si quieren aprobar este bonito curso. Otra cosa que pueden hacer es cambiar el profesor, ¿eh? No hay ningún problema. Jefe de grupo, ¿le parece bien que continuemos con el bonito curso? Sí, profe, adelante. Sí, ¿verdad? Ya era hora. ¿Cuánto tiempo me perdí en babosadas, jefe de grupo? Exactamente 40 minutos. 40 minutos. No es cierto, fueron 36, porque empezamos 5 minutos después de la hora. ¿Ya ve, jefe de grupo? Cierto. Bien. Ok, entonces 36 minutos. No fue pérdida de tiempo. Créanmelo ustedes que lo que están recibiendo de mí, jóvenes, es algo muy valioso, ya que no lo recibieron de sus señores respetuosos y respetables padres, pues van a tener que recibirlo de mí. Y es a chaleco, no es opcional. Aquel que no aprenda a hablar, tenga por seguro que lo voy a reprobar y yo no tengo ningún problema. Bien, entonces continuamos, jóvenes, con este bonito curso y les voy a compartir la presentación del tema en el que nos quedamos, que fue precisamente componentes de los sustratos. Recuerden ustedes, jóvenes, que estamos ya en el subtema de sustratos en la unidad de locales, contenedores y sustratos. Y estábamos viendo precisamente cuáles son, vimos ya qué cosa es un sustrato, estamos viendo los componentes de los sustratos. Estábamos viendo la arcilla. Jefe de grupo, ¿no se acuerda usted si ya terminamos? Sí, ya terminamos, ¿verdad? Lo de verlo, la arcilla o los suelos arcillosos como componente de los sustratos, ¿verdad? Que sí acabamos, profe, la verdad no alcanzo a hacer Pues buena usted memoria. no vino, creo, ¿no? ¿O sí vino? No, sí, cierto, no estuve presente a esa clase. Sí me acuerdo que le avisé a mis compañeros que dijeran. Está bien, sí, gracias, jefe de grupo. Bueno, bien, entonces de todos vamos a hacer un resumen de la arcilla. Vean ustedes, la arcilla son partículas del suelo que tienen, a veces se dice equivocadamente diámetros. No, en este caso no se dice diámetros porque no son redondas, ni circunferenciales, ni esféricas. Son micelas alargadas, aplanadas, que miden, que tienen longitudes menores a 0.002 milímetros, es decir, 2 micras. O sea, son partículas sumamente pequeñas, no las alcanzamos a ver cada una de las partículas a simple vista. Tienen cargas negativas, ya dijimos por qué, por sustitución alostérica, por quebramiento de las micelas, etcétera. Tienen una alta capacidad de intercambio catiónico. ¿Quién me dice por 3 puntos qué es la capacidad de intercambio catiónico? Por 2 puntos, por 1 punto. Adrián Álvarez, por 1 punto, dígame qué es capacidad de intercambio catiónico. Es la capacidad de intercambiar cationes. ¡Ay, es usted bien listo, compañero! Así es. Es la capacidad que tiene un suelo o un material de intercambiar cationes. Es decir, de
absorberlos, no de absorberlos, de absorberlos y de liberarlos, ¿verdad? Y por otro lado, ¿qué cosa es la fertilidad por 3 puntos? Giovanni, ¿no? Ya la bajó. Por 2 puntos, por 1 punto, por 0. Bueno, Graciela Justina, por 1 punto, ¿qué es la fertilidad? Es la cantidad de cationes que tiene un suelo de ceder a la planta para que se nutra. Como que no tiene mucho sentido lo que nos dijo. Es la cantidad de cationes que tiene un suelo de ceder a la planta. No se lo entiendo. A ver, le doy oportunidad de que lo diga otra vez por 3 puntos. Dígalo bien y le pongo los 3 puntos. Es la, bueno, es la capacidad, no, perdón, es la cantidad que tiene un suelo de ceder a la planta. No, compañero, está mal redactada su alocución. ¿Usted de dónde es, compañera? De Oaxaca. De Oaxaca, está bien. Sé que en Oaxaca luego hablan algunos idiomas indígenas. Qué bueno que hablan idiomas indígenas como mixteco, zapoteco. Hay otros que ya se me olvidaron. Qué bueno. Qué bueno que fomentan ese uso de esos idiomas, pero consideren que esta clase se está llevando a cabo en español, ¿eh? Entonces hagan un esfuercito mayor para entendernos. Ya perdió la oportunidad, compañera. Gracias de todos modos. Luis Antonio Cruz, ¿qué es la fertilidad? La fertilidad es la cantidad de elementos disponibles para la nutrición de las plantas que posee un suelo. Ay, compañero, ¿cómo se apellida usted? Cruz Bartolo. Cruz Bartolo, permítame. ¿Cuántos puntos dije que le iba a dar? 3. ¿Verdad? Ahora sí responde bien rapidito. Efectivamente, es la cantidad de nutrientes, de elementos que le puede dar el suelo a una planta y que van a servir para nutrirla, ¿verdad? Cuando no se los puede dar porque están fijados, o cuando se los puede dar pero se los da de una manera, bajen su manecita, por favor, porque ya quedó contestada la pregunta, salvo que quieran preguntarme algo. Yo veo 2 manos, Adrián Álvarez y Graciela Justina. No, profe, no lo tengo levantado. Bueno, ni hablar. Es un problema aquí. Cuando se los puede dar el suelo a la planta, los elementos, los nutrientes, pero la planta no los puede utilizar porque están en una forma no asimilable, entonces no se está hablando de que esos elementos contribuyan a la fertilidad. Muy bien. Entonces, normalmente las arcillas y los suelos arcillosos son capaces de tener una alta fertilidad. Potencialmente la pueden tener, no necesariamente la tienen, porque en muchas ocasiones los suelos ya están desgastados, ya se les extrajo los nutrientes minerales, ya tienen muy poquitos, pues de uno, de otro, difícilmente de todos, pero bien, tienen una estructura muy desarrollada. Recuerden ustedes que hablábamos de la estructura. ¿Qué es la estructura por 3 puntos? Por 2 puntos, por 1 punto. Por 1 punto, Ramírez Hernández, ¿qué cosa es la estructura? Es la manera en que están acomodadas las partículas del suelo del limo, arena y arcilla. Muy bien, compañera. También se dice de manera incorrecta, porque no lo admite el lenguaje, que son los agregados que forma el suelo. No es cierto. Los agregados que forma el suelo, debido a la manera como se atraen y se acomodan las partículas del suelo, se llaman pedones o se llaman terrones. Nosotros comúnmente los llamamos como terrones en algunos lugares. El término correcto son pedones. Bien, son agregados. Graciela Justina, ¿quiere decir algo? No tengo la mano levantada. Que sí la tiene, por amor de Dios, que no le estoy diciendo, que nada más diga, no, profe, y se acabó. Ay, Dios mío, Graciela Justina. Bien, entonces, también las arcillas tienen una alta capacidad de retención de humedad. No quiere decir que siempre estén mojados, sino que pueden retener mucha agua. ¿Por qué retienen el agua y por qué el drenaje de estas arcillas es lento? Porque tienen un espacio poroso que, si bien es grande,
está constituido por poros pequeñitos en los cuales se dificulta el movimiento del agua, de tal manera, y además por su alta superficie de contacto que presentan las partículas de arcilla, hacen que esa agua se mueva lentamente, que se retenga mucha agua. Habíamos dicho que yo había medido hasta 350 gramos por litro de agua en un suelo arcilloso, y el espacio poroso era grande. Sin embargo, los poros son pequeñitos, ¿verdad? Y cuando nosotros humedecemos, por ejemplo, como este señor o señora o lo que sea, que está haciendo una pieza de alfarería, cuando ustedes frotan alguna parte de su cuerpo con la arcilla, notan como si fuera cremosita, como que no es muy áspera, como que no notan ustedes las partículas de arcilla. Da una sensación de que si fuera una crema, una sensación de que es lisa. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Bien, continuamos. Otro componente de los sustratos es la arena, que podríamos decir que está, pues no en otro extremo, ¿verdad? Porque en realidad todavía hay otras cosas que están más extremas en relación a la arcilla. Pero la arena es el otro componente del suelo que está en el otro extremo de las características del suelo. Y vamos a ver del suelo, estoy hablando del suelo, porque hay otros componentes que no son del suelo, que tienen otras características. Bien, la arena está constituida por partículas de tamaño de 0.02 a 2 milímetros. ¿Cómo se llama las partículas minerales que miden más de 2 milímetros de tamaño, jóvenes? Por 5 puntos, por 4 puntos, por 4 puntos, Adrián Álvarez. Macropartículas. No, se llama grava fina. Se llama grava fina. Es una grava fina. Bien, las partículas que son de tamaño mayor a la arena. Bien, la arena no tiene cargas negativas o tiene muy poquitas cargas negativas debido a que no se quiebran y no hay sustitución alostérica de algunos elementos de la arena por otros, ¿verdad? Que tengan valencias diferentes. Tienen una bajísima o casi nula capacidad de intercambio catiónico, es decir, no son capaces de absorber cationes, de fijarlos con una fuerza mediana, porque no es una fuerza muy grande, debido a que no existen cargas negativas en estas partículas de arena, o hay muy pocas. Casi no tiene fertilidad debido a que los cationes casi no son retenidos por la arena. Entonces, cuando la arena viaja, no se lleva a los cationes, sino que se quedan por ahí. Casi no forma estructura, también debido a que la superficie de contacto entre las partículas con relación al volumen es relativamente pequeña, por efecto de que las partículas son de tamaño grande. Casi no forma estructura, también por el hecho de que casi no tenga cargas negativas, casi no forma estructura, es decir, no forma agregados. Es decir, la fuerza con la que se atraen las partículas de arena es muy débil, y precisamente debido a que es débil, se tiene una baja retención de humedad. El suelo fácilmente, bueno, el suelo arenoso o la arena o un cúmulo de material arenoso o de puramente arena, retiene muy poquito la humedad. Sí se mojan las partículas y se retiene muy poquito de humedad, pero difícilmente se inunda. Si tiene capacidad para que el agua siga su camino, no se va a inundar la arena porque tiene una baja capacidad de retención de humedad. El drenaje es muy rápido. A decir, bueno, es que pues es obvio, si tiene una baja capacidad de retención de humedad, el drenaje tiene que ser rápido. No necesariamente, jóvenes. Hay un material que tiene una alta capacidad de retención de humedad y aún así el drenaje es muy rápido. Después voy a ponerles un ejemplo. Pareciera que son características que una tiene que ver con la otra o directamente una depende de la otra, y no es cierto. Ahorita voy a poner otro ejemplo. Tiene entonces una baja capacidad de retención de humedad y tiene un rápido drenaje. Se rotura muy fácil. ¿Y qué significa roturar? Dijimos por 2 puntos. Ramírez Hernández, ¿qué es roturar? Ramírez Hernández, ¿está usted presente? Sí, profesor, pero no alcé la mano. ¿Y cuándo dije que levantó la mano? Le pregunté qué es roturar. Es labrar la superficie del terreno.
Pues sí, no, la superficie no. Y además, labrar y roturar, pues es exactamente lo mismo. Dígame qué es labrar, qué cosa es roturar. ¿Cómo se apellida usted, compañera? Remover el Ramírez. suelo, Ramírez. No, compañera, le acabo de quitar 2 puntos. Dije que por 2 puntos. Si no me contestan, se los quito. Adrián Álvarez, ¿qué cosa es roturar un Pero suelo? fragmentar los heredados del suelo. No le entiendo nada, compañero. O se consigue un Romper, micrófono mejor o a ver los cómo le heredados del hacemos. suelo. Y tiene que esperarse hasta que yo deje de hablar, compañero, porque si hablamos los dos, aparte de que no nos van a entender nada los compañeros, nos vamos a tarugar usted y yo. Una vez que ya dejo yo de hablar, usted habla. Hable. Era romper los heredados del suelo. Sí, a ver, dígalo de una manera más técnica. La roturación es el proceso en el cual se rompen los agregados del suelo. Ah, esa no es una manera más técnica, más es una manera más larga. Lo estoy esperando, Adrián Álvarez. Una forma de labrar, de roturar el suelo, profe, de fragmentar de los agregados del suelo en diferente acomodo. ¿Y de qué manera podemos irlo de una manera más técnica en relación a la No sabría estructura? decirlo. Eso consiste en romper la estructura del suelo, compañero. Ay, Dios mío. Bien. ¿Verdad que es bien facilito estar ahí sentaditos oyendo? Pero hablar, ¿verdad que no es tan fácil? Sí, profe, es que yo sí sé hablar español. Pues no, parece ser que no sabes hablar español. ¿Por qué lo dice, profe? Porque les da miedo hablar. Gracias, yo le agradezco al compañero Adrián Álvarez que aunque lo he regañado mucho, sigue hablando. Eso significa que no se deja amedrentar por un viejillo pelón. Gracias, compañero, que usted no se deja amedrentar y que sigue participando. También otros compañeros, la compañera Valencia Sarmientos y otros que han hablado, qué bueno que siguen hablando. Los voy a seguir maltratando, pero adelante, sigan ustedes participando. Bien, entonces, roturar los suelos arenosos o la arena es mucho más fácil que roturar un suelo arcilloso, ¿sí? O un cúmulo de arcilla cuando tiene estructura, ¿verdad? Porque es muy difícil romper la estructura de los suelos arcillosos. Entonces, vean ustedes que hay ciertas características que tienen los suelos arcillosos o las arcillas, como son la fertilidad, la capacidad de intercambio catiónico, la retención de la humedad, que nos interesa mucho a nosotros los propagadores. ¿Queremos mucho de todo o queremos mucho de algunas cosas y de otras cosas no? Ya después lo discutiremos. En el caso de la arena, ¿qué características deseables tiene la arena? Pues que no retiene la humedad. Recuerden ustedes, ¿quién me dice por un punto quién es el segundo enemigo principal de nosotros los propagadores? A la 1, a las 2, a las 3. Ni modo, Adrián Álvarez, pero sin punto, ¿quién es el segundo principal enemigo de nosotros los propagadores? Los patógenos. Así es, compañero, los patógenos. Y los patógenos precisamente prosperan cuando se tiene un suelo con una alta retención de humedad y tiene mucha agua. Entonces, tal vez la arena nos sirva para no tener esa condición. Bien, ya lo discutiremos después. También las arenas se retienen poco en las raíces o viceversa, las raíces se retienen poco en la arena, es decir, mutuamente se retienen poco las raíces y la arena debido a pues que no hay mucha atracción, ¿verdad? Sobre todo porque por esa baja relación superficie-volumen que tiene la arena. ¿Qué tipo qué tanto espacio poroso tienen las arenas? Las arenas tienen poco espacio poroso comparadas con las arcillas, al menos tienen menos que las arcillas, pero los poros de la arena son grandes, jóvenes, contrariamente a los poros que tiene la arcilla, que son poros chiquitos. Entonces, cuando nosotros tenemos, pues esa es una de las razones por las cuales cuando hay agua en la arena sigue su camino, porque aparte de que no es retenida, forma
pues gotas grandes de agua que son muy susceptibles al efecto de la gravedad y tienden a irse hacia abajo, contrariamente a lo de la arcilla, que retiene, las partículas de arcilla retienen en contra del efecto de la gravedad a las microgotas que se forman en su seno, ¿verdad? Cuando ustedes agarran tantito suelo arenoso o agarran arena de río o agarran arena de mar, y se la ponen entre los dedos, ya sea que le echen tantita salivita, pues para lograr una cierta disolución, si es que fuera posible o no, van a tener una sensación de granulación, les va a raspar. De esa manera ustedes pueden saber qué tan, al menos de una manera subjetiva, qué tan arenoso, qué tan arcilloso es un suelo, ¿verdad? Bien, estos son dos componentes que están, digamos, en los dos extremos de las características de los componentes del suelo. Y tenemos otro componente que es el limo. El limo tiene características intermedias prácticamente en todo. Tiene capacidad de intercambio catiónico mediana, tiene las partículas del suelo, perdón, las partículas del limo miden entre 0.002 y 0.02 milímetros, ¿sí? Aquí lo tenemos, son más grandes que las arcillas y son más pequeñas que las arenas. Su capacidad de intercambio catiónico es baja, pero es intermedia, o sea, tiene más que las arenas, menos que las arcillas. Tiene una capacidad de retención de humedad menor que las arcillas, pero mayor que las arenas, etc. En todas sus características está intermedia entre las arenas y las arcillas. Y la sensación que da cuando la humedecemos y la frotamos entre los dedos es de que es rasposa, pero no tan rasposa como la arena, ni tan lisa como la arcilla. Al menos podemos hacer una apreciación subjetiva de la cantidad de limo que puede tener un suelo. O si nosotros conseguimos un suelo o un material que tenga fuertemente predominantemente partículas de limo, pues decimos que es pues, una masa de limo, ¿verdad? No solamente un suelo, sino es una masa de limo. Existen otros componentes que no forman parte del suelo, componentes minerales. Entre otros componentes tenemos a la agrolita. En español, el término correcto es agrolita. En inglés se le llama perlite. Por eso algunos tarugos que piensan que saben inglés, y a lo mejor sí saben inglés, ¿verdad? Pero no saben español, le llaman en español perlita, pero es un nombre incorrecto. El nombre correcto es agrolita. ¿Qué cosa es la agrolita? Es un mineral, definitivamente es un mineral. Recuerden ustedes que los minerales, sobre todo las partículas inertes, están compuestas principalmente de aluminio, silicio y oxígeno. Pueden tener por ahí también otro elemento, pero son principalmente silicio, aluminio y oxígeno y fierro también. Normalmente es de color blanco, jóvenes, debido a que normalmente se encuentra en minas o en acumulaciones en forma mineral. Los industriales que producen agrolita someten al calentamiento la agrolita y debido a que fácilmente encierra agua en el seno de su cuerpo, la agrolita al calentarse y al producirse vapor con el agua que está contenida, explota porque queda encerrada el agua y se incrementa la presión y explotan esas partículas, esas micropartículas, esas microgotas de agua y entonces se forma un material que queda, ¿cómo decirlo? Que queda sumamente rasgado a nivel micro, ¿no? Alcanzamos a ver esas micro rasgaduras que le dan una apariencia blancuzca por efecto de la refracción de la luz, así como las palomitas. A las palomitas les pasa exactamente lo mismo, guardan agua en su seno y al calentarlas ejerce presión esa agua y explota el material que está dentro de los frutitos de maíz, de tal manera que se forma un material blanquecino, es decir, que tiene una alta refracción de la luz y da un efecto, un color blanquecino, ¿verdad? Es muy poroso por lo mismo que les estoy diciendo. Es un material muy ligero por lo mismo, así como las palomitas. Ustedes dicen, a ver, mijo, tráete una cubeta de palomitas. Ay, mamá, es que está muy pesada. No le hagas al cuento, realmente no pesa. Son muy ligeras las palomitas. La agrolita más o menos tiene una densidad aparente
similar al de las palomitas, es decir, es muy ligera. Es prácticamente inerte, igual que la arena, no tiene cargas negativas, es prácticamente inerte, no tiene fertilidad, no tiene capacidad de intercambio catiónico, no forma estructura, jóvenes, como la arena, no forma estructura. De hecho, muchas de sus características son muy similares a las de la arena. No forma estructura, sin embargo, tiene una alta retención de humedad cuando está granulado. Aquí todavía no está granulado, aquí en esta fotografía podemos ver que todavía no está granulado, todavía forma partículas relativamente grandes, pero cuando estas partículas relativamente grandes se rompen, forman un material que está muy similar a la arena. Bajo esas condiciones, la grolita tiene una capacidad de retención de humedad muy alta, muy alta, normal, incluso más alta que de la arcilla. Puede retener más de 350 mililitros por litro. Sin embargo, tiene un rápido drenaje. Cuando le echamos exceso de agua, normalmente no se inunda, deja pasar el exceso de agua y sí retiene los 350 mililitros o más, pero tiene un drenaje rápido, contrariamente a las características de la arcilla y contrariamente a las características de la arena. Entonces es un tanto especial. Tengan mucho cuidado porque puede crear condiciones muy favorables para el crecimiento de patógenos, es decir, que tener un alto contenido de humedad. Es muy peligrosa, sobre todo cuando está granulada la grolita. Es relativamente cara, un bulto, más o menos este bulto que tiene aproximadamente, ¿cuánto será? Unos 50 litros, cuesta alrededor de unos 200 pesos. No es cierto, debe costar como 150 pesos ahorita. Yo compré hace 2 años, y me costó 100 pesos. Es relativamente cara. Claro, si ustedes van a propagar poquitas plantas, dicen, no, pues no es tan cara, o sea, 150 pesos, pues no es mucho dinero. Pues no, pero realmente no alcanza para propagar muchas plantas. Y sus características son muy parecidas a las de la arena. Adrián Álvarez, ¿quiere preguntar algo? No, profesor, no levanté la mano. Está bien. Bien, vamos a ver otro componente que es el tezontle. Ustedes ya más o menos, los que no conocen el tezontle, ya se percatan con estas fotografías que tengo aquí a qué me estoy refiriendo. El tezontle es un material mineral que tiene colores variados. Puede ser rojo, puede ser negro o puede ser gris con varias intensidades de gris, dependiendo también cuánta humedad tenga. Es muy poroso y es ligero, pero no es tan ligero como la grolita. Acá le habíamos puesto a la grolita que era muy ligero. El tezontle es relativamente ligero porque tiene muchos poros que son ocupados por el aire, entonces, y en su caso pueden ser ocupados por el agua, pero normalmente es relativamente ligero. No tiene cargas negativas, es inerte, es decir, prácticamente es infértil, no tiene fertilidad, no absorbe cationes, no forma estructura. Las partículas, ya sean grandes o pequeñas, no se agregan, están juntas, pero no se atraen unas con otras. Tiene una baja capacidad de retención de humedad, tiene un rápido drenaje, se parece mucho a la arena, nada más de que el tezontle forma agregados, estos terroncitos que vemos aquí, que pueden ser incluso muy grandes. La arena no. La arena, por definición, cuando mucho mide 2 milímetros de tamaño y el tezontle no. El tezontle puede ser desde tezontle muy fino hasta tezontle muy grueso, hay piedras que yo he visto de tezontle que miden más de 1 metro cúbico. O sea, son muy grandes, o pueden estar prácticamente granuladas, ¿sí? Es relativamente barato, normalmente se vende por metro cúbico y normalmente se vende por camión. Hay camiones, por ejemplo, los camiones de volteo, hay de muchas capacidades, pero los camiones chicos de volteo normalmente tienen algunos 6 metros cúbicos, algunos tienen 7 metros cúbicos, pero pues ya depende de la capacidad del camión, ¿verdad? Es relativamente barato, digamos, un viaje de tezontle se los pueden dar, por ejemplo, en unos de 1,000 a 1,500 pesos, de tal manera que el metro cúbico andaría alrededor de unos 700 pesos a 1,000 pesos. Es relativamente barato y sus características son muy parecidas a las de la arena. ¿Tienen alguna pregunta?
No hay preguntas, jóvenes. Jefe de grupo, ¿qué? ¿Los regañé mucho, jefe de grupo, el día de hoy o qué? ¿Por qué no quieren participar? Adrián Álvarez, ¿quiere decir algo? Profe, si la agrolita y el tesontle no tienen cargas así negativas para intercambiar cationes, ¿para qué sirven de sustrato? Lo vamos a ver posteriormente. Bueno, sirve precisamente por las otras características que tienen, que al no generar estructura, no retienen las raíces y nos ayudan muy fácilmente, igual que la arena y que la agrolita y que otros materiales. Cuando nosotros queremos extraer una planta, vamos a suponer que usted está produciendo plantas de hortalizas y las va a extraer, las está produciendo en un almacén o en una cama fría y las extrae, no tiene que utilizar mucha fuerza y no rompe muchas raíces, de tal manera que esas partículas de tesontle, de arena, de agrolita, liberan fácilmente las plantitas que nosotros tenemos y que después nos las podemos llevar a otro lugar, de tal manera que el sistema radical o radicular, depende si se trata de una plántula, después vamos a aclarar eso, no sufre mucho y salen las plantitas o las plantulitas con su sistema radical intacto, porque no es retenido con mucha fuerza por las partículas de estos sustratos, como son el tesontle, la agrolita, la arena. Para eso se utiliza, compañero. Además, como tiene otra característica que más o menos comparten, es el rápido drenaje, aunque la agrolita tiene una alta capacidad de retención de humedad, nos ayuda a combatir los patógenos, ¿sale? Entonces, ya sé que lo utilicemos el tesontle, la arena, la agrolita solos o que los utilicemos mezclados, ahora sí que en una mezcla. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Jefe de grupo le preguntaba, ¿los regañé mucho o no los regañé lo suficiente? Yo creo que quedó bien el regaño, profe. Ah, bien, está bien. Pero ya entonces usted sugiere que ya no los regañe más. Solo cuando sea necesario. Está bien. Gracias, jefe, por su apoyo. Ya tiene usted un 10 en este curso. Ahora nada más le faltan los otros 90 puntos. Bien. Vamos a ver otros componentes. Miren, la vermiculita. La vermiculita casi no se utiliza aquí en México, excepto en el norte. En el norte del país se llega a utilizar, allá en Chihuahua, en Nuevo León, en Sonora, se llega a utilizar. Pero acá en el centro y en el sureste, en el sureste del país, casi no se utiliza la vermiculita. ¿Qué cosa es la vermiculita? Es un mineral que es relativamente raro. Fíjense ustedes que parece como si fuera de plástico. ¿Por qué? Porque se compone de muchas capas que están pegadas y están alineadas una capa con la otra. Recuerden ustedes que es una capa, es un objeto que tiene dos dimensiones espaciales grandes y una dimensión espacial pequeña. Entonces, si ustedes se fijan, podrán observar que pueden despegar una capa y otra capa y otra capa y otra capa. Son capas muy finitas que están pegadas unas a otras, que se acumulan y forman cúmulos que tienen muchas caras planas. Vean ustedes, este material, tal vez noten ustedes que tiene muchas caras planas. Pues sí, porque están acomodadas las capas, ¿verdad? Y lo que estamos viendo, pues es la cara de una capa de las muchas que forman este material que se llama vermiculita. Tiene una cierta capacidad de retención de humedad relativamente baja, dependiendo del grado de granulación, es decir, qué tan grandes sean las partículas. Pero fíjense ustedes que independientemente del grado de granulación, se conserva una cierta capacidad de retención. ¿Por qué? De retención de humedad. ¿Por qué? Porque el agua se mete entre las capas de estas partículas, de tal manera que aunque las partículas sean grandes, va a tener agua metida en sus intersticios. De todos modos, es muy ligera. Normalmente es de un color grisáceo. Aquí, no, profe, es que está de color blanco. No, es que está reflejando la luz, pero es de este color verdoso, un poquito entre verde y gris que está aquí. Aquí es porque está reflejando mucho la luz y por eso se ve como si fuera blanca, pero en realidad es de este color verde, café verdoso, grisáceo. Es muy ligera, es ligerísima la vermiculita. Es cara, sobre todo porque no se tienen minas, o al menos no se identifican minas aquí cerca y no se extrae por aquí cerca del centro y del sureste de México. Y casi no se utiliza en México. Sí se llega a utilizar, pero casi no. En algunos tiempos
Algunos proveedores traían vermiculita, pero ya hace tiempo que incluso los proveedores de este material ya no lo traen porque, pues como no se vende mucho, ya no lo traen. Pero sus características son muy parecidas también a las de la arena, con una diferencia, que es un material sumamente ligero. Yo creo que su densidad aparente es muy similar a la de la agrolita. Es decir, digamos, 1 metro cúbico de vermiculita no pesa mucho. Una persona, estando seca la vermiculita, una persona la puede levantar sin ningún problema, 1 metro cúbico, lo mismo que la agrolita. La arena sí es mucho más pesada. El tezontle no es tan pesado como la arena, pero sí, levantar 1 metro cúbico de tezontle no es tan fácil. Entonces, la densidad aparente de la vermiculita y de la agrolita son muy bajas. La densidad aparente del tezontle es más alta y la arena tiene la densidad aparente más alta. ¿Alguien me sabe decir qué cosa es la densidad aparente? ¿Por 3 puntos? ¿Por 2 puntos? ¿Por 1 punto? ¿Por 0 puntos? Por 0 puntos, Adrián Álvarez, ¿qué cosa es la densidad aparente? Es la relación del peso y volumen de, ¿cómo se llama? Estando en estado húmedo, sin secarse, podría decir, del No, no es suelo. cierto. No, no es. ¿Alguien por 3 puntos me quiere decir qué es la densidad aparente? ¿Por 2 puntos? ¿Por 1 punto? ¿Por 0 puntos? Ándenles. ¿No? La densidad aparente, jóvenes, es la densidad que tiene un material que incluye cierta cantidad de aire, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros pesamos la arena, pesamos, por ejemplo, 1 litro de arena, pues estamos incluyendo el aire que tiene. Pero la densidad real es cuando nosotros hacemos las correcciones pertinentes para extraer todo ese aire y entonces nosotros sabemos realmente cuál es el volumen real de la arena y entonces lo pesamos y entonces nos va a dar la densidad real. Pero la densidad aparente es la cantidad de masa de un material sobre el volumen, pero incluyendo el espacio poroso. ¿Sale? Bien. La densidad real es cuando no se incluye poro alguno. ¿Qué otro material puede formar parte de los sustratos? Creo que ya acabamos con los materiales minerales. Déjenme ver qué hora es, porque ya traigo hambre. Ay, faltan 45 minutos. Jefe de grupo, ¿podemos terminar la clase ya aquí en este momento? ¿Da usted su permiso? Jefe de grupo. Su jefa, en ausencia del jefe de grupo, ¿da usted autorización para que terminemos la clase? Anticipadamente. ¿Cree usted conveniente eso para nosotros? No le oigo nada, nada más dígame sí o dígame no. Pues, ¿está bien, profe? No le dije que me dijera sí o que me dijera no. ¿Qué no entiende usted, Valencia Sarmientos? Conteste. Sí. Pues no, compañera irresponsable. Claro que no vamos a suspender la clase. Bien. Vamos a ver qué cosa es la materia orgánica. Bien, miren, es muy fácil, no se hagan pelotas. La materia orgánica no es otra cosa, se componen no es otra cosa más que el residuo o residuos, porque a veces son muchos, ¿verdad?, de animales o vegetales en proceso de mineralización. Bien, ¿qué significa eso? Que cuando un ser vivo se muere, es materia orgánica, porque ya está en proceso de mineralización. Cuando un vegetal ustedes lo arrancan y se deshidrata y ya no respira aeróbicamente, se dice que ese vegetal ya está muerto. Puede tener respiración anaeróbica, pero cuando ya no tiene respiración aeróbica, ese material está muerto.
entonces ya está en proceso de mineralización. Cuando ustedes se mueran, que ojalá que falten muchos años, jóvenes, se mueran, ustedes dejan de ser las personas que son en este momento, así lo dice la ley. Una persona lo es desde el momento de su concepción, excepto en el Distrito Federal, desde el momento de su concepción hasta su muerte. ¿Y cuándo decimos que una persona está muerta? Una persona está muerta cuando su actividad cerebral se detiene. Bueno, casi se detiene, porque hay veces que conserva cierta actividad cerebral, sobre todo de la parte del parasimpático y del gran simpático y parasimpático. Es decir, algunas funciones automáticas, como son la respiración, es decir, la inspiración, la captación de aire. Pero ya cuando el cerebro ya no tiene capacidad de procesar ideas, se dice que esa persona ya no es persona, ya está muerto, ya se murió y por lo tanto ya no es persona. Decimos nosotros que es un cuerpo, que es un cadáver, pero si fuéramos ingenieros agrónomos diríamos que es materia orgánica. Hay quienes afirman que mi mayor aportación a la sociedad humana es cuando me muera en forma de materia orgánica. Bueno, pues posiblemente, ¿verdad? También como en forma mineral, si es que me llegan a incinerar. De tal manera que los animalitos cuando se mueren, pues ya no son animalitos, ya son materia orgánica. Una planta cuando se muere ya no es una planta, ya es materia orgánica. Aquí yo estoy diciendo que son residuos de animales o vegetales. Sin embargo, también pueden ser residuos de otros seres vivos que no forman parte del área o del reino vegetal. ¿Cuál es el nombre correcto del reino vegetal? ¿Sabe usted, jefe de grupo? Es el reino plante, ¿verdad? Sí, ya se me había olvidado. Del reino animalia o del reino plante. Existen ejemplares del reino protista, del reino fungi, del género protista, fungi, monera, del reino monera, que también pueden formar materia orgánica. Es decir, son seres vivos. Los seres vivos en general, al morirse, pasan a ser de seres vivos, pasan a ser materia orgánica. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta en relación a esto? ¿No? Aquí en esta transparencia nada más incluía los animales o vegetales porque normalmente son los que ocupan los mayores volúmenes, son los que aportan los mayores volúmenes de materia orgánica en este mundo. Los insectos, por ejemplo. Bien, resulta que con el proceso de mineralización, bueno, al proceso de mineralización también le llamamos pudrición, también le llamamos descomposición, pero el término correcto es proceso de mineralización. Por el proceso de mineralización, las sustancias orgánicas complejas como son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, los minerales, las proteínas, las vitaminas, los fenoles y un montón de sustancias. Esas sustancias que son orgánicas complejas y que componen al ser vivo, se transforman y se convierten en sustancias simples, como por ejemplo, las proteínas se convierten en primero polipéptidos, después aminoácidos, ¿sí? Los carbohidratos, por ejemplo, el almidón se convierte en azúcares solubles, ¿verdad? Simples. La lignina se convierte en fenoles. Bueno, la lignina es un fenol, se convierte en fenoles simples, mono, di o tri, fenólicos, depende. Hay muchas variaciones. Y al final de cuentas, todas esas sustancias simples, orgánicas, se van a convertir en minerales. Por diferentes rutas, las proteínas se convierten en polipéptidos, después en aminoácidos y después se convierten en carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y todo lo que contengan. Lo mismo le sucede a los azúcares, a los lípidos, a los fenoles, a los alcaloides, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya una vez que esas sustancias llegan a ser minerales, pues ya no hay manera de que se descompongan más, ¿verdad? Bueno, sí hay manera, pero no a bajos niveles de energía. Podemos nosotros lograr la fisión
del átomo, porque ya son prácticamente átomos o moléculas, la fisión del átomo, pero se necesitan altos niveles de energía que en la naturaleza, digamos acá, por ejemplo, en los sistemas solares, normalmente no existen. Bien, entonces ya cuando tenemos minerales decimos que esa materia orgánica ya se mineralizó, ya se descompuso, ya se pudrió, ¿sí? Esos son los términos que coloquialmente utilizamos. La materia orgánica, jóvenes, se dice que tiene muchos efectos benéficos sobre los sustratos con los que se mezcla o de los que forma parte. Ustedes en su bonita clase, jefe de grupo, ¿quién les dio edafología? El doctor Joel Pérez Nieto. Joel. ¿Así dice él que se llama Joel? Joel, perdón, se me fue. Ay, de veras. Porque, bueno, está bien. Pues no es tan bruto el doctor Joel y seguramente les dijo que la materia orgánica tiene pues muchos beneficios, ¿verdad? Entre otros, jefe de grupo, ¿sí les dijo que mejora la estructura del suelo o no? Sí lo dijo. Sí, muy bien. Pregunto yo, ¿qué significa que mejora la estructura del suelo, jóvenes? Por 2 puntos, por 1 punto, por 0 puntos. Por 0 puntos, Marco Antonio Santiago, dígame usted, ¿qué significa que la materia orgánica mejora la estructura del suelo o del sustrato que vamos nosotros a utilizar? Dígame usted. ¿Genera más agregados? No. Adrián Álvarez, ¿qué significa? No alzo mi mano, profe, pero pienso que es porque mejora, de cierta manera, da mejor estructura a los agregados, se distribuye de mejor manera. Pues claro, compañero, si se dice que se mejora la estructura, significa que le da una mejor estructura a los agregados. Claro que sí. ¿Y eso qué significa? O sea, usted no nos sacó nomás lo dijo en otras palabras, pero ese es mejorar la estructura y darle una mejor estructura a los agregados, es exactamente lo mismo y no explicó nada. Ay, Dios mío. ¿Quiere explicar qué significa que mejora la estructura o no? Que distribuye de cierta No, manera. le pregunté si quiere explicar. Usted me puede contestar sí o me puede contestar no. Sí, puedo. Sí, profe. Bien, adelante, compañero. Que distribuye de manera más homogénea o de forma más proporcional los agregados del suelo. No. Por 5 puntos, ¿quién me dice qué significa mejorar la estructura? Jacqueline Lisset, diga usted. Que reduce la cantidad de espacios porosos. No, no significa eso. Adriana Álvarez, diga usted. Mejorar el intercambio catiónico del suelo. No, una cosa es la capacidad de intercambio catiónico y otra cosa es la estructura. Marco Antonio Santiago, diga usted. Pues sería cambiar las propiedades físicas del sustrato. No, eso seguramente, pero no me explicó nada. De hecho, se fue de un concepto un tanto particular a otro más general. Explicar es al contrario, es pasar de un concepto general a las particularidades de ese sistema. Carlos Aram, diga usted. Equilibra las propiedades del suelo. No. Jacqueline Lisset, ¿qué significa? Bueno, Marco Antonio Santiago, ¿qué significa que mejora la estructura del suelo? ¿No? Bien. A ver, Giovanni, diga usted. Pero ya nada más por 2 puntos, porque ya me tardé mucho. ¿Qué significa que mejora la estructura del suelo? Que las partículas agregadas permiten el paso libre de agua y de aire mejorando. No, claro que no. Bajen su manecita Adrián Álvarez, Marco Antonio Santiago y Giovanni. Ramírez Hernández, diga usted. Ramírez Hernández, no les pregunté nada, excepto Ramírez Hernández. ¿Qué quiere? ¿Equilibra la cantidad de partículas de arena, lima y arcilla? A ver, otra vez, dígame cuál fue el primer verbo que utilizó. Que equilibra la cantidad
de las partículas de Es decir, limo y arcilla. la materia orgánica cambia cambia la textura. Porque la proporción de partículas minerales que conforman un suelo, eso se le llama textura, compañera, no estructura. Bien, parece ser que entonces sí, parece ser medio bruto el profesor Joel porque no les dio un buen curso de grafología. ¿O será que los burros son ustedes? Ay, siempre queda la duda, ¿verdad? Pero no, yo conozco al doctor Joel y no es tonto, así es de que yo creo que él no fue el responsable. Bien, Marco Antonio Santiago, ¿quiere hablar o no? Bien, parece ser que no. Jóvenes, el que mejore la estructura del suelo significa que en los suelos arcillosos que tienden a formar agregados muy desarrollados, agregados muy fuertes, porque las partículas se agregan con mucha fuerza debido a que tienen muchas cargas negativas y una muy grande superficie de contacto, en esos suelos arcillosos, la materia orgánica hace que ese suelo arcilloso no forme estructuras tan desarrolladas y por lo tanto mejora otras características. Y sin embargo, en los suelos arenosos que no son capaces de agregarse las partículas de esos suelos arenosos, que están sueltos casi completamente, la materia orgánica favorece la formación de estructura. Es decir, logra que se agreguen, que se atraigan las partículas del suelo. Jefe del grupo, ¿el doctor Joel les dijo eso en relación a que mejora la materia orgánica, mejora la estructura del suelo? ¿Sí o no? ¿O no sabe? Sí. Ah, muy bien. También mejora el pH. ¿Qué significa eso por 2 puntos? Pues hay varias manos levantadas. Marco Antonio Santiago, ¿quiere hablar? No. Giovanni, ¿quiere hablar? Tampoco. Ramírez Hernández, ¿quiere hablar? No. Luis Antonio Cruz, ¿quiere hablar? Sí. Diga. Sobre su pregunta sobre qué es el pH. No, yo no Es pregunté el qué grado era de el pH. Yo no pregunté qué es el pH, compañero. Yo pregunté por qué se dice que la materia orgánica mejora el pH. el por ¿Quiere qué? Yo contestar? creí que preguntó. No pregunté eso. Bien. Entonces, miren, la materia orgánica, es que está pasando algo raro. De repente hay muchas manos levantadas. ¿Quién sabe por qué? Déjenme ver si las puedo quitar. Permítanme tantito. Ya bajé todas las manos. A ver si ahora sí ya no a ver si ya no se suben solitas las manos. Bien. Porque en los suelos ácidos suben el pH cuando nosotros le agregamos materia orgánica. Y los suelos alcalinos bajan su pH cuando agregamos materia orgánica. De tal manera que el pH de los suelos comúnmente esto depende cuál sea el contenido, la composición de la materia orgánica. Normalmente la materia orgánica provoca y tiene un pH cercano a 6.5, es decir, normalmente es ligeramente ácida la materia orgánica. Y curiosamente, 6.5 es el mejor pH que permite la absorción de nutrientes por las plantas en general. Hay plantas que prefieren los pHs bajos, hay plantas que prefieren los pHs altos, pero son excepciones. Normalmente, la mejor absorción y disponibilidad de nutrientes en un suelo se tienen a pHs ligeramente bajos, cuando el sustrato, cuando el suelo es ligeramente ácido y anda alrededor el pH alrededor de 6.5. Bien, entonces la materia orgánica tiende a neutralizar el sustrato en el cual está. Es decir, repito, si el suelo, vamos a suponer que es suelo,
tiene un pH muy alto, la materia orgánica le baja el pH. Si el suelo tiene un pH muy bajo, la materia orgánica se lo sube. Por eso se dice que la materia orgánica mejora el pH. Bien, vamos a pasar al drenaje. Bueno, ya como ustedes no han agarrado la onda todavía, pues mejor ya se los explico yo, ¿verdad? ¿Para qué pierdo el tiempo miserablemente esperando que ustedes tengan algún lapso de razón, algún lapso de inteligencia? Bien, mejora el drenaje. Resulta que en los suelos arenosos se disminuye el drenaje de esos suelos cuando agregamos materia orgánica. Es decir, al causar que las partículas se agreguen, las partículas del suelo se agreguen más fuertemente, dificulta el paso del agua y además se incrementa la retención de humedad. En los suelos arcillosos que tienen partículas que se agregan muy fuertemente y que dificultan el paso del agua, se mejora el drenaje, es decir, se facilita el paso del agua. Pero también, si tiene una alta retención de humedad ese suelo arcilloso, la materia orgánica disminuye esa capacidad de retención de humedad. Entonces ya hablé de dos características, una que se mejora el drenaje y otra que se mejora la retención de humedad, ¿sale? Incrementa la capacidad de intercambio catiónico debido a que la materia orgánica en su transformación de material orgánico complejo en material orgánico simple hasta los elementos, va adquiriendo características de cargas negativas y de cargas positivas. Es muy posible que la materia orgánica tenga la capacidad, más bien la tiene, de retener, de absorber cationes, sobre todo que recuerden ustedes que son principalmente los cationes los que constituyen la fertilidad de los suelos. Entonces, de retener cationes, entonces se incrementa la capacidad de intercambio catiónico y específicamente están los comúnmente llamados ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, los que están constituidos por sustancias que normalmente están ionizadas y presentan cargas que son capaces de retener nutrientes minerales, específicamente cationes, que constituyen la fertilidad de un sustrato. Entonces, se puede incrementar la fertilidad de un sustrato agregando materia orgánica, claro, y agregando los nutrientes minerales que en este caso van a ser retenidos por la materia orgánica. Adicionalmente, la materia orgánica favorece la presencia de antagonistas de patógenos y de plagas. Esto es muy importante, jóvenes, porque tal vez ustedes no lo sepan o de su bonito curso de fitopatología que les está dando. Jefe de grupo, ¿es el doctor Leiva el que les está dando fitopatología? Así es, maestro. Bueno, el doctor Leiva, que Dios lo ayude con este grupo que realmente no pone atención, seguramente les dijo que en el suelo, que en las superficies de los objetos, sobre todo cuando hay humedad, existen dinámicas poblacionales de un montón de microorganismos sumamente complejas, jóvenes, y que existe mucho control entre esas poblaciones. Es decir, una población de microorganismos controla la población de otros microorganismos, etcétera, etcétera, de tal manera que es difícil que prevalezca, que domine una especie de microorganismos. Y eso precisamente nos ayuda al control de enfermedades. Al haber muchos microorganismos, y constituirse estos microorganismos como antagónicos de algunos otros microorganismos que se constituyen como como enfermedades, entonces es muy común que cuando en aquellos suelos, en aquellos sustratos en los que tenemos mucha materia orgánica, las poblaciones de patógenos, pues sí existan, pero que sean bajas esas poblaciones de patógenos. Entonces nos ayuda al control de las enfermedades y también lo mismo sucede con algunas plagas, de algunos insectos, nemátodos, que son controlados por hongos, por bacterias, etcétera, etcétera. Entonces, una dinámica poblacional de microorganismos en un suelo propiciados por un alto contenido de materia orgánica que se nutren precisamente de esta materia orgánica, nos ayuda a combatir plagas y enfermedades. ¿Tienen alguna pregunta? Luis Antonio Cruz, ¿quiere preguntar algo? No está levantada mi mano.
no tienen que decir si está levantada su mano o no. Sobre todo usted ya le expliqué como 3 veces que yo sí veo su mano levantada y no le pregunté si quiere o si tiene levantada su mano. Le pregunté si quiere decir algo y se lo sigo preguntando, Luis Antonio Cruz. ¿Quiere decir algo? No, profe. Ay, Dios mío. Pues, ¿quién les enseñó a hablar español? Pregunto yo. Y la respuesta es, parece ser que nadie. Bien. También, jóvenes, fíjense ustedes que cuando su papá les dijo, oye, hijo, mira, ven, ayúdame a poner todas estas hojas o todo este rastrojo de maíz o toda esta paja de trigo o toda esta paja de avena o toda esta paja de cebada o mira, pon todas estas ramas delgaditas y presiónalas por ahí, haz un montón. Y ustedes hicieron un montón, jóvenes, y cuando utilizaron paja de avena, de cebada, de trigo, y se la empezaron a dar a los animales, pues, o el rastrojo del maíz, y se fue acabando esa paja, ese rastrojo de maíz, y se quedó un cúmulo de materia orgánica constituido por las hojas, por algunas cañitas por ahí delgaditas que ustedes ya no se molestaron en recoger, ¿sí? Pero quedó ahí un cúmulo de materia orgánica. Y después, para el siguiente periodo de lluvias, crecieron las malezas. Y ustedes pueden muy fácilmente observar que ahí donde dejaron ustedes un mayor cúmulo de malezas, perdón, un mayor cúmulo de materia orgánica, las malezas crecieron más bonitas, tenían hojas más grandes, las plantas crecieron más vigorosas que donde no hubo acumulada materia orgánica. ¿Por qué sucede eso? Dicen, bueno, pues por las otras características que ya nos dijo el profe, que mejora la estructura, que mejora el pH, que mejora el drenaje, que incrementa la capacidad térmica. Fíjense que no. Resulta que la materia orgánica en su proceso de descomposición, en su proceso de mineralización, libera reguladores del crecimiento. Por ejemplo, ¿qué reguladores del crecimiento libera la materia orgánica? Libera fenoles simples. Los fenoles jóvenes, los fenoles simples, mono, dio, o trifenólicos, o ácidos mono, dio, trifenoles, que normalmente los fenoles se presentan en forma de ácidos, son producto, tienen su origen en la descomposición de la lignina que presentan los vegetales. No todos los vegetales, sobre todo las dicotiledóneas, presentan lignina en su cuerpo y al descomponerse la lignina libera ácidos monodiotrifenólicos que se consideran y actúan como reguladores del crecimiento que favorecen el crecimiento de las plantas, ¿sí? Por otro lado, también se liberan gibberelinas. La materia orgánica, al secarse o incluso manteniéndose húmeda, conserva gibberelinas de la planta a la cual constituían. Entonces, esas gibberelinas se conservan en esa materia orgánica y son liberadas cuando la materia orgánica sufre el proceso de descomposición, de mineralización. Auxinas, también recuerden ustedes que la principal auxina de los vegetales es el ácido indolacético, y entonces es liberado, aunque las concentraciones de auxinas realmente son bajas porque se oxida muy fácilmente el ácido indolacético, pero también es liberada la auxina. Y en el caso de cuando se descomponen los cuerpos de animalitos, sobre todo de animalitos, ¿verdad? Que tienen altos contenidos proteínicos, sobre todo en los músculos o en el tejido conjuntivo, como son los huesos, se liberan cantidades muy grandes de unas sustancias que se llaman poliaminas. Jefe de grupo, su bonito profesor de fisiología, ¿les habló de las poliaminas? No recuerdo, profe. Creo que sí. No, a lo mejor nada más por ahí los menciono. Bien, las poliaminas son sustancias que son reconocidas como reguladores del crecimiento y que favorecen el crecimiento, de tal manera que los cadáveres de los perritos, de los puerquitos, los cadáveres de los insectos, los cadáveres de algunos otros seres vivos que tal vez no sean animales, como por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, los hongos, las bacterias,
tienen altos contenidos proteínicos. Entonces, al entrar en descomposición, liberan cantidades apreciables que tienen efectos muy fuertes como reguladores del crecimiento y favorecen el crecimiento de las plantas que se están cultivando en el sustrato que contiene esa materia orgánica que está liberando grandes cantidades de poliaminas. Entonces, todos estos reguladores del crecimiento son liberados por la materia orgánica, jóvenes, y son los responsables de favorecer, bueno, y son los principales responsables de favorecer un mayor crecimiento de las plantas que crecen en un sustrato que tiene materia orgánica comparada con un sustrato que no tiene materia orgánica. Entonces, vean ustedes que la materia orgánica realmente da muchos beneficios, jóvenes. Si tenemos nosotros un suelo excesivamente arcilloso, pues vamos agregándole materia orgánica. ¿Para qué? Para que se mejore la estructura, para que no forme agregados tan fuertes, es decir, que no forme estructuras tan desarrolladas, es decir, para que las partículas de arcilla no se atraigan tan fuertemente entre ellas y entonces permita pasar el agua a través de ella y se mejore el drenaje y se disminuya la capacidad de retención de humedad, que en el caso de los suelos arcillosos es excesivamente alto. O si tenemos un suelo o un sustrato muy arenoso, nosotros vamos a mejorar su pH, vamos a mejorar su estructura. ¿De qué manera? Vamos a lograr que las partículas del suelo se agreguen un poquito más y se mejore la retención de humedad y también se mejore el drenaje. Una manera de mejorar el drenaje es disminuir el drenaje. Por eso no decimos disminuye el drenaje, sino que a veces lo incrementa, a veces lo disminuye la materia orgánica, pero normalmente lo mejora. Bien, entonces la materia orgánica nos puede ayudar a muchas cosas y cuando nosotros tenemos genotipos, por ejemplo, estacas que son muy susceptibles a algunas enfermedades, podemos nosotros disminuir los ataques de esos patógenos cuando agregamos materia orgánica. ¿Sale? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a continuar. Bien. Nosotros vamos a ver cuáles son los componentes de los sustratos, pero no lo vamos a ver como así como viendo los ejemplos, como no, pues que la paja, que esto y que lo otro, no, sino que vamos a hablar que los componentes de los sustratos pueden estar en mayor o en menor grado de avance de mineralización, de tal manera que tenemos 3 tipos de materia orgánica dependiendo del avance de la mineralización de esa materia orgánica. Por ejemplo, vamos a ver primeramente la materia orgánica reciente. Vamos a suponer que ustedes van al sanitario. No, ¿verdad? Apenas voy a comer y como que me va a dar asquito. No. Ustedes andan atrás de una vaquita y esa vaquita suelta el cuerpo y a través de su colita, pues suelta una cierta cantidad de estiércol. Bueno, esa materia orgánica que acaba de producir la vaquita tiene ciertas características. Ustedes pueden distinguir los componentes de la materia orgánica. Si ustedes meten su dedito allí en esa caquita, la que está ahí en la fotografía izquierda superior, bueno, no, ¿verdad? Qué cochinillo soy. Meten una varita, ustedes van a poder distinguir algunos componentes como son restos de hojas, restos de granos, restos pues de lo que le dieron a comer al animalito. Ahí alcanzan a distinguir ustedes los componentes. O por ejemplo, vemos nosotros acá que este es un pedazo de carne que ha propiciado el crecimiento de gusanos. Bueno, estos gusanos se están comiendo esta materia orgánica que es reciente. Se alcanza a distinguir que este es un pedazo de la pierna de un puerco, ¿sí? Entonces, de un puerco que se murió. Y aunque se lo están comiendo los gusanos, se alcanza a ver que se distinguen los componentes de esa materia orgánica, ¿sí? Esa materia orgánica reciente también tiene otras características. Libera grandes cantidades de amoníaco, amonio y urea, que son sustancias que pueden ser tóxicas para algunos propágulos, como pueden ser algunas semillas que son muy susceptibles, o para las estacas que nosotros pudiéramos establecer así. Por eso la materia orgánica reciente no se recomienda mucho.
Otra característica que no es deseable es de que la materia orgánica reciente, sobre todo cuando se trata de vegetales, tiene semillas de malezas. Entonces, esas semillas de malezas pueden germinar y pueden estar creciendo y competir contra nuestro propágulo. No lo queremos, no queremos esas semillas de malezas. Otra cosa que puede tener esa materia orgánica reciente es que tenga inóculo de patógenos, como puede ser esporas de hongos patógenos como Pythium phytophthora. Entonces, esta caquita es fuente de patógenos, no la queremos, no queremos eso. También puede tener huevecillos de plagas, por ejemplo, de insectos, de nemátodos, de ácaros, que no queremos. Y si nosotros le agregamos materia orgánica en forma de abono recién fabricado por una vaquita o por muchas vaquitas a nuestro campo, a nuestro sustrato, vamos a estar llenándonos de malezas, de patógenos y de plagas. Adicionalmente, de sus buenas clases de edafología, ustedes saben que la materia orgánica que está reciente en el proceso de mineralización hace que prolifere gran cantidad de bacterias que consumen mucho nitrógeno. Entonces, el contenido de nitrógeno del sustrato que está disponible para los propágulos, para nuestras plantas, disminuye porque esa materia orgánica consume grandes cantidades de nitrógeno. Tenemos otro grado de avance de mineralización. Tenemos el estado medio de mineralización. Nosotros tenemos algún material, ven ustedes, por ejemplo, ¿sí? En el que el material que constituye la materia orgánica ya no tiene una forma específica, ya no se distinguen muy bien, se distinguen con dificultad los componentes originales de esa materia orgánica, es decir, las hojitas ya no tienen forma de hoja, ya no tienen color de hoja, ¿sí? Normalmente es un material oscuro, ¿sí? Sobre todo por la presencia de fenoles, ¿sí? Vean ustedes, esta materia orgánica que cuando la hizo la vaquita, su caquita era de color verde y con el paso de los días adquiere una coloración oscura. Bueno, ya tiene un estado medio de mineralización. Es muy ligera, además, la materia orgánica normalmente es muy ligera, tiende a ser estable, normalmente no es tóxico, ya no libera cantidades de amoníaco, amonio, urea, aunque porque ya la liberó y ya no tiene, normalmente entonces no es tóxico y tiene todos los beneficios de la materia orgánica y tiene pocos perjuicios de la materia orgánica. ¿Por qué? Porque la materia orgánica, al descomponerse, liberó calor, eso tal vez ya lo sepan ustedes, que se calienta, libera amoníaco, amonio, urea y otras sustancias que llegan a ser tóxicos para las semillas de malezas o las semillas de malezas ya germinaron y las plantulitas que se generaron fácilmente las podemos destruir. Posiblemente ya no haya patógenos porque ya se murieron por efectos del calor que tiene la materia orgánica y posiblemente los huevecillos de las plagas o ya eclosionaron y los insectos, los nemátodos, los ácaros que salieron de ahí ya se fueron o se murieron por los efectos tóxicos de las sustancias que tenían ahí nuestra materia orgánica. Entonces, en esta materia orgánica en estado medio de mineralización ya no se tienen esas desventajas y sí se tienen todos los beneficios. Oiga, profe, ¿y cuáles son los beneficios? Ya los vimos, jóvenes, por amor de Dios. Son los que acabamos de mencionar hace ratito, ¿vale? Bien. Y por último, Marco Antonio Santiago, ¿quiere decir algo? Bueno, parece ser que no. También tenemos un último grado de avance de mineralización, no un último grado, es el último que vamos a revisar nosotros. Ah, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Ya vamos a pasar a otra cosa. Entonces, podemos distinguir estos dos grados de mineralización de la materia orgánica. Y si nosotros vemos la mejor materia orgánica que nos conviene es aquella que tiene un grado medio de mineralización. ¿Cómo llamamos nosotros a la materia orgánica que ya tiene un grado total de mineralización? ¿Cómo le llamamos? Cuando ya se ha mineralizado completamente la materia orgánica. Adrián Álvarez, diga. Suelo. No. Le llamamos ceniza. Humus. No, humus no.
Tampoco, no se confundan. El humus es una sustancia que se produce desde naturaleza fenólica, que se produce durante el proceso de mineralización de la materia orgánica, que tiene propiedades muy buenas, pero qué bueno que lo mencionan. Es muy común que a ustedes los engañen diciéndole que les están vendiendo humus. No es cierto, no les están vendiendo humus, les están vendiendo materia orgánica, y la materia orgánica no es humus. Bien, pero ¿de qué manera nosotros podemos avanzar en el estado, en la descomposición de la materia orgánica para que ésta obtenga un grado medio de mineralización y tenga todos los beneficios sin las desventajas? Bueno, pues lo podemos hacer amontonando la materia orgánica húmeda, ¿sí? En condiciones de humedad. Por ejemplo, ustedes agarran el estiércol, lo amontonan y le echan agüita para que esté húmedo, porque seca la materia orgánica no avanza en su mineralización. Tiene que estar húmeda. Bien. ¿O hacen ustedes una composta? No voy a decirles qué es una composta. ¿O hacen ustedes una vermicomposta? ¿Sí? ¿Qué cosa es una vermicomposta? Es una composta que se hace ayudándose de las lombrices, ¿verdad? ¿Qué ventajas tiene una vermicomposta sobre una composta, Adrián Álvarez? No, profesor. Ah, bien. ¿Qué ventajas tiene una composta sobre una vermicomposta o viceversa? Ninguna. Es exactamente lo mismo. Bueno, no es lo mismo, ¿eh? Se componen de sustancias diferentes, pero tienen más o menos características similares. Entonces, ¿para qué se utilizan las lombrices? Para que se haga más rápidamente la composta, nada más. Otra manera que tenemos de lograr este estado medio de mineralización es incorporando la materia orgánica al sustrato o al suelo, ¿verdad? Con los procesos de intemperización en los que contribuye las temperaturas altas que se presentan durante el día y la humedad que se presenta en el suelo, la materia orgánica avanza en su mineralización y adquiere características de tener un estado medio de mineralización con todas las ventajas de la materia orgánica, sin las desventajas de la materia orgánica cuando está reciente. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿No hay preguntas? Jefe de grupo, ¿vamos a tener clase mañana? Es lo que le iba a preguntar, maestro, pero si quiere primero respondo a la pregunta del compañero. A ver, Marco Antonio, ¿quiere decir algo? Profe, ¿tienen alguna diferencia química Diferencia. la materia orgánica de un árbol? A ver, espérese. Empiece otra vez su pregunta, por favor. Profe, ¿tiene diferencia química materia orgánica de un árbol, solamente de un árbol, que de animal con árbol revuelto? No le entiendo su pregunta, compañero. No le entiendo. Estructúrela bien y se la contesto. Es que no sé qué significa que diferencia. A ver, la diferencia entre qué y qué, que si hay diferencias, mejor pregunte, profe, ¿hay diferencias entre esto y esto otro? Mejor, ¿no? Yo le sugiero. A ver, dígame usted. ¿Hay diferencia entre la materia orgánica de un árbol, ahora sí que solo de un árbol que se esté pudriendo, y de de materia orgánica de hierba, de algún animal en descomposición? Sí, todo? definitivamente, compañero. Mire, aunque se trate de la misma especie, un árbol normalmente tiene mucha lignina y tiene mucha suberina. La suberina es prácticamente inerte y al descomponerse, pues nada más se mineraliza y hace aportaciones de nutrimentos minerales, no hay mucho problema. Pero la lignina sí sintetiza, a partir de la lignina sí se sintetizan muchos fenoles simples, como son el ácido cafeico, el ácido faseico, el ácido ferúlico, el ácido 4-hidroxibenzoico, el ácido clorogénico, que son de naturaleza ácida fenólica, es decir, son fenoles ácidos que actúan como reguladores del crecimiento. Sí, compañero, la respuesta es sí. Hay muchas diferencias cuando el origen de la materia orgánica es uno que cuando es otro, aunque se trate de la misma especie. Sí hay muchas diferencias. Entonces, no es lo mismo aplicar, dicen, oye, yo te vendo materia orgánica
¿De qué es? Pues no importa, la materia orgánica todo es igual. No, no es cierto. Son muy diferentes la materia orgánica de una cosa y la materia orgánica de otra cosa. ¿Sale, compañero? Gracias, profe. ¿De qué? Jefe de grupo, entonces usted ordene, ¿vamos a tener clases o no? Nada más diga sí o diga no. No, profe. Claro que no, yo tampoco hubiera aceptado. Pare la grabación, jefe de grupo, nos vemos el próximo jueves.